Listo, empezamos entonces. Bueno, sí, el tema de límites es amplio, ¿no? Pero yo solamente voy a abarcar el día de hoy. Bueno, vamos a ver un poquito sobre lo que son las vecindades, ¿no? Es importante conocer la nomenclatura, pues, de este tema, ¿no? ¿Qué cosas son las vecindades, los puntos de acumulación? Y luego la interpretación geométrica de lo que son los límites y las demostraciones. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, ¿qué cosas son vecindades? Son conceptos importantes a la hora de trabajar en matemáticas, en matemática 1, cálculo diferencial, ¿no? El concepto de vecindad. ¿Qué cosa es una vecindad? A ver, dado un número real x0, un número x0 cualquiera, y un número delta positivo, entonces vamos a decir que una vecindad de centro x0, o sea, una vecindad centrada en x0 y de radio delta, bueno, no es otra cosa pues que el intervalo abierto que va de x0 menos delta a x0 más delta y recibe pues esta notación, ¿no? Este v de vecindad, vecindad de radio delta centrada en x0, ¿verdad? O sea, en otras palabras, no es otra cosa pues que esto, ¿no? Digamos que esta es la recta numérica, ¿no? Esta es la recta numérica. Y una vecindad, esa vecindad no sería más que este intervalo. Sería el intervalo abierto, aquí que tiene por extremos aquí a x0 menos delta y a x0 más delta. Y justamente aquí en el centro pues está x0, ¿no? Eso es todo. Entonces, este conjunto no es un intervalo abierto, ¿no? O sea, ¿es un intervalo abierto? Sí, es un intervalo abierto. Esto es la vecindad de radio delta y centrada en x0. ¿Verdad? Entonces, todo punto, mira, si un punto pertenece a la vecindad, mira, si un punto x0 pertenece, si me dicen que un punto x0 pertenece a esta vecindad, digamos, pues por aquí, digamos, ¿no? Mira, si te fijas, si un número x pertenece a esta vecindad, mira, significa entonces que esta distancia, si te fijas, esta distancia entre x y x0, ¿qué cosa es? Es valor absoluto de x menos x0, ¿cierto? Y claramente esa distancia es más grande que delta, ¿cierto? Porque recuerda que toda esta longitud es delta, ¿cierto? Por acá también, ¿no? Toda esta longitud, todo esto de acá, es delta. En cambio, x menos x0, valor absoluto, es más pequeño que delta. Por eso decimos que cuando un número, un elemento, si un número x pertenece a la vecindad de radio delta y centro x0, eso significa que el valor absoluto de x menos x0 debe ser menor que delta. Porque la distancia que hay entre x y x0 es más pequeña que el radio delta. ¿De acuerdo? Mira, no en vano estoy utilizando el término delta, porque tú ya sabes dónde va a aparecer ese delta, ¿cierto? Tú ya sabes dónde va a aparecer ese delta, ya sabes dónde aparece este valor absoluto de x menos x0 menor que delta, ya sabes dónde va a aparecer, ¿cierto? Ya, entonces no te olvides. Si un número x pertenece a la vecindad de radio delta y centro x0, eso significa que la distancia que hay entre x y x0, y se representa de esta forma, ¿no? Valor absoluto de x menos x0, eso debe ser menor que delta. ¿De acuerdo? Es simplemente eso, un intervalo abierto. Entonces, si un número x pertenece a la vecindad, significa que la distancia de x con el centro del intervalo, que es x0, tiene que ser menor que delta. Ahora, ¿y qué pasa cuando el x es un número, es cualquier número excepto x0? Si es un número cualquiera excepto x0, eso significa que la distancia entre x y x0 tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando x no es x0, cuando x es diferente de x0, tendríamos entonces esta desigualdad, ¿no? 0 menor que valor absoluto de x menos x0 menor que delta. Esto ya te suena familiar, ¿no? Esta desigualdad ya te suena familiar. Ah, pero ¿eso no es lo que aparece en límite? Sí, pues, exacto. Mira, ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. Ya poco a poco, estamos yendo poco a poco. Estamos explicando el proceso, los conceptos clave. ¿Ya? En este último caso, mira, en el caso en el que el x es distinto del centro, que es x0, ¿no? El punto central, pues en ese caso tendríamos que x pertenece a la vecindad a excepción de x0, ¿no? Porque no es x0, ¿no? Entonces, mira, a este conjunto, mira, es importante mencionar, darle un significado. Mira, a este conjunto, cuando a la vecindad centrada en x0 le retiras su centro, a ese conjunto se le conoce como vecindad reducida.
Y suele denotarse con suele adoptar esta notación, ¿no? Mira, la vecindad con una comilla. ¿Eso qué significa? Que es la vecindad, pero agujereada, ¿no? O sea, le has quitado el centro, ¿no? Le has quitado el centro. Es como que esa vecindad agujereada, esta vecindad agujereada sea esto, ¿no? Desde x menos x0 menos delta hasta x0 abierto, unión desde abierto en x0 hasta x0 más delta. Pero escribir todo eso cansa, pues. Escribir todo eso cansa, por eso que es más fácil, mejor. Nos inventamos una nueva notación, ¿no? Nos inventamos una nueva notación, ¿no? Ya te dije, creo, en otras oportunidades que matemática no se inventa algo por gusto. Generalmente es para simplificar ideas o expresiones extensas, escribirlas de forma abreviada. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos lo que es una vecindad, ya sabemos lo que es una vecindad reducida, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es un punto de acumulación? Es probable que también hayas escuchado este término, ¿no? Y de repente no te lo han explicado muy bien. A ver, ¿qué cosa es un punto de acumulación? Mira, digamos que yo tengo un subconjunto cualquiera de los reales. Entonces vamos a decir que el punto x0 es un punto de acumulación de A. Mira, si se cumple que para todo delta mayor que 0, la vecindad agujereada, esa es la, o vecindad reducida, ¿no? La vecindad reducida en x0 de radio delta interceptado con A debe ser distinto de vacío. Ah, eso no se entiende muy bien de repente así con símbolos, ¿no? Y es probable que eso les haya pasado en su clase, ¿no? Que te ponen así toda una simbología matemática y tú no entiendes ni un carajo. O sea, sí, es posible eso, ¿no? Es posible porque ya a partir de este tema, ya esto es, para la mayoría es nuevo, ¿no? Y entonces, cuando te enseñan algo nuevo y encima te ponen un montón de términos sofisticados y encima matemáticos, escucha, la mayoría, bueno. Vamos a explicar bien entonces qué significa ser un punto de acumulación. ¿Ya? Mira, pero primero vamos a leer esto. Nótese que no se exige que el punto x0 pertenezca al conjunto A. Es decir, que un punto x0 sea punto de acumulación del conjunto A no significa necesariamente que es un elemento de A. ¿De acuerdo? No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente es un punto de A. Y eso también sería bueno que lo conozcan desde ya. El conjunto de todos los puntos de acumulación del conjunto A tiene un nombre especial. Se le conoce como el conjunto derivado de A y se denota con A'. No vayas a pensar que este derivado tiene algo que ver con la derivada. No tiene nada que ver, por si acaso. No tiene su nombre nada más, ¿ya? El derivado de A, y con esta notación, es el conjunto de todos los puntos de acumulación del conjunto. A ver, no entiendo muy bien qué cosa es un punto de acumulación. Ya, perfecto. Mira, te voy a explicar. Mira, por ejemplo, considera el conjunto A. Mira, considera el conjunto A que sea el intervalo abierto. Mira, desde abierto en 0 hasta 1 cerrado, unido con el 2 solito. ¿Verdad? Ya, yo quiero saber quiénes son los puntos de acumulación, porque no me queda claro cuándo un punto es punto de acumulación. Ya, mira, te voy a explicar. Te voy a explicar. Mira, para que un punto sea punto de acumulación de un conjunto, recuerda que esto es el conjunto A, ¿cierto? Entonces, para que un punto sea punto de acumulación del conjunto A en este caso, mira, debe cumplir lo siguiente. Mira, la traducción de esta expresión que se ve todo fea, mira, la traducción es, mira, se debe cumplir. Si yo quiero que, por ejemplo, el punto x0, ¿cómo sé yo si este punto x0 es punto de acumulación? Mira, se debe cumplir que cualquier intervalo que yo considere de cualquier longitud, cualquier vecindad de cualquier longitud que yo considere, al intersectar con el conjunto A, siempre van a haber elementos en la intersección. No me queda muy claro. Ya, mira, te explico. A ver, voy a poner como ejemplo, si quieres, a 1. O sea que x0 sea 1. Mira, vamos a ver si x0 igual a 1 es punto de acumulación. Mira, vamos a considerar vecindades centradas en 1 y agujereadas, porque son vecindades reducidas, ¿no? Según la definición, vecindades reducidas. Mira, piensa en esto, ¿ah? Mira, presta atención, ¿ah? Presta atención, ¿ya? Mira, aquí tienes que prestar mucha atención. Mira, ¿qué te parece si considero esta vecindad? ¿Ya? Vecindad reducida, ya sabes, aquí es abierto, aquí está abierto, ¿no?
¿De qué radio? Bueno, digamos un radio delta, ¿no? Un radio delta, ¿no? Es decir, considero la vecindad de radio delta centrada en 1, agujereada. Te pregunto, si tú intersectas este intervalo verde con el conjunto celeste, que es el conjunto A, pregunta, ¿hay o no hay intersección? Ah, ojo, es agujereada, eso significa que el 1 no cuenta. O sea, a ver, mejor dicho, considera el intervalo abierto sin el 1. Ahora, fíjate en el intervalo celeste y bueno, todo el conjunto celeste, ¿no? Pregunta, ¿hay o no hay intersección? ¿Hay o no hay intersección? ¿Qué dices? A ver, ¿hay o no hay intersección? Repito, mira, ahí en el intervalo verde, con el conjunto celeste, pero sin el 1, ¿ah? Sin el 1, porque está agujereada, bueno, es una vecindad reducida, sin el centro. Claro que hay intersección, ¿no? Claro, claro que sí, sí hay, ¿no? Sí, por ejemplo acá, ¿no? Y acá también, ¿no? Por los dos lados, ¿no? Por los dos lados, ¿no? Sí hay intersección, ¿no? Sí hay intersección. Y no sé si tú te das cuenta, pero va a seguir habiendo intersección, no importa si yo el intervalo lo hago más ancho o más estrecho, ¿cierto? Así yo lo haga más ancho o más estrecho, ¿no? Puedo hacerlo, o sea, reducirlo más, ¿no? De repente así, reducirlo así, más chiquito, ¿no? Y sigue habiendo intersección. Y no importa qué tan pequeño, qué tan delgado considere el intervalo, va a haber intersección, ¿no? Va a haber intersección. ¿Eso qué significa? Mira, o sea, podemos darnos cuenta ahí, mira, a lo que estamos llegando es que esta vecindad reducida, mira, esta vecindad reducida, intersectado con el conjunto A, ¿no? ¿Qué cosa es? Es distinto de vacío. Y esto es para todo delta, ¿no? Esto es para todo delta, porque ya sea que el radio de la vecindad sea más grande o más pequeño, de todos modos hay intersección. Por lo tanto, podríamos concluir que 1 pertenece al derivado de A. Es decir, es un punto de acumulación. Se ve fácil, ¿no? Se puede ver fácilmente que 1 es un punto de acumulación. Ahora, también se puede ver más o menos fácil que cualquier otro punto del intervalo también es punto de acumulación. Es decir, mira, no creo que te sea difícil darte cuenta que también con acá, 0 también es punto de acumulación. Y cualquier punto que yo tome del interior del intervalo, no creo que te sea difícil también aplicar el mismo criterio y darte cuenta de que también las intersecciones van a ser distintas de vacío, por lo tanto van a ser puntos de acumulación. Así que, mira, no creo que sea difícil entonces que tú te des cuenta de que cualquier punto, mira, incluso 0, a pesar de que 0 no pertenece al conjunto A, pero 0 también es un punto de acumulación. 1 también. Todo el intervalo de 0 cerrado a 1 cerrado, todos esos elementos de este intervalo son puntos de acumulación. Pero ¿qué pasa con 2? A ver, ¿qué pasa con 2? A ver, ¿pasará lo mismo? A ver, mira, ¿qué pasa si nosotros consideramos, por ejemplo, una vecindad así, centrada en 2, ¿no? Centrada en 2. Ahí. Centrada en 2. Ahí. Así. Pregunta, ¿habrá intersección entre este intervalo verde con el conjunto celeste? Ojo, sin contar el centro, ya sabes, en estos casos siempre vecindades reducidas, ¿no? Sin contar el centro. Pregunta, ¿hay intersección? ¿Hay intersección? Repito, mira, entre el intervalo verde sin el 2, intersectado con el conjunto celeste. ¿Hay intersección? ¿Sí? ¿Sí hay intersección? ¿Seguro que hay intersección? No, no, acá no hay intersección. Porque mira, mira. Si considero todo el intervalo verde, o sea, todo el intervalo verde intersectado con A, la intersección sería solamente el punto 2. Pero yo estoy diciendo el intervalo verde sin el 2, porque estas vecindades, ojo, estamos considerando la vecindad reducida centrada en 2. Esa, la vecindad reducida, es decir, sin el centro. Sin el centro. Entonces ya no hay, ¿no? Entonces, o sea, en este caso, cualquier vez, bueno, esta vecindad interpretado con el conjunto A sale vacío, ¿no? Sale vacío. Bueno, no con cualquier delta, mira, porque, por ejemplo, no, profe, con todos los deltas, no, porque, por ejemplo, si yo considero así, pues ahí sí, aquí habría intersección, ¿no?
sí habría intersección, ¿cierto? Sí habría intersección, ¿verdad? Pero con ciertos deltas no funciona, ¿no? Con ciertos deltas no funciona. Por ejemplo, no funciona, a ver, dame un valor para delta para el cual esta intersección salga vacío. A ver, ¿qué valor aquí le darías a delta? A ver, ¿qué valor? O sea, aquí debe ser 2 menos delta y aquí debe ser 2 más delta, ¿no? A ver, dame un delta de tal modo que esta intersección salga vacía. A ver, ¿qué delta tomarías tú? A ver, ¿qué delta tomarías ahí? Ah, se dieron cuenta, ¿no? El primero, el primero que salta a la vista, ¿no? Un medio, ¿no? Un medio, ¿no? O sea, para delta igual a un medio, o sea, si considero el intervalo desde, si delta vale un medio, sería, a ver, sería desde 1,5 hasta 2,5, ¿no? Ahí tiene, pues ahí es una vecindad de radio un medio y para esta vecindad, pues, no hay intersección, ¿no? La intersección es vacía. En este caso decimos que 2 no es un punto de acumulación, no pertenece entonces al derivado de A. Eso significa que cuando en un conjunto, mira, algo que quiero que te des cuenta es que cuando en un conjunto tienes toda una cantidad de valores que están juntos, ¿no? Entonces, ahí vas a tener puntos de acumulación. Pero cuando tienes puntos, a este tipo de puntos se le conoce como puntos aislados, ¿no? Ahí no, pues. O sea, un punto aislado no va a ser punto de acumulación. ¿Ya? Un punto aislado no va a ser punto de acumulación. ¿De acuerdo? Por eso es importante entonces, cuando hablemos de punto de acumulación, que estemos considerando vamos a decir informalmente, un intervalo, ¿no? Un intervalo de valores infinitos, ¿no? Pero cuando consideras un punto aislado, no, pues allí no vas a encontrar punto de acumulación. Y lo bueno de tener toda una serie de puntos, y esto tiene que ver con límites, es que entonces, por ejemplo, yo voy a poder aproximarme a uno de ellos, ¿no? Porque voy a tener carta libre para recorrer todos estos valores. Cosa que no ocurre con los puntos aislados, ¿no? Cosa que no ocurre con los puntos aislados. Eso sí, por eso es tan importante trabajar con los puntos de acumulación. ¿Ya? ¿Ya queda claro entonces qué cosa es una vecindad? ¿Qué cosa es un punto de acumulación? Bueno, bien, ya teniendo entonces esas ideas, mira, ya podemos entrar entonces al plato fuerte del diálogo, los límites, ¿no? Los límites. Bueno, vamos a primero estudiar un poquito la interpretación geométrica, ¿no? De un límite, ¿no? La interpretación geométrica de lo que es un límite. Mira, digamos que yo tengo ahí la gráfica de una función. Mira, ahí tengo una función cualquiera, ¿no? Y bueno, tiene un hueco, ¿no? Tiene un hueco ahí de coordenadas x0, l. Tiene un hueco ahí de coordenadas x0, l. Mira, entonces quiero que hagamos la siguiente observación. Mira, vamos a considerar un número cualquiera, un número epsilon, pequeño, ¿no? Pequeño. Y con ello vamos a formar la vecindad. Mira, esta es la vecindad de radio epsilon y centrado en L. O sea, estamos aquí, ¿no? En el eje Y. Estamos aquí en el eje Y. Mira, aquí está L, el centro. Abajo está L menos epsilon. Arriba está L más epsilon. ¿De acuerdo? Mira, es importante que ustedes chequen bien esto. ¿Ah? Para dicha vecindad consideremos el conjunto. Mira, vamos a considerar este conjunto. Mira, sí o no que este L menos C por aquí pues, va a tener una preimagen, ¿no? Por aquí el L más C, por aquí también pues tendrá una preimagen, ¿no? Tenemos entonces ahí un intervalo A, B que contiene al punto X0, ¿cierto? Consideramos el conjunto, el intervalo abierto que va desde A hasta B, pero sin el X0, sin el X0. El cual contiene elementos del dominio siempre que x0 pertenezca al derivado del dominio. Es decir, mira, vamos a considerar que este punto x0 es un punto de acumulación del dominio de. Si algo podemos darnos cuenta es que las imágenes de todos los puntos que se encuentran en este intervalo sin el x0, la imagen de todos los puntos de este intervalo sin el x0, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde están ubicados? Por ejemplo, mira, a ver, por ejemplo, yo elijo aquí un valor, por aquí, ¿no? Un X, un X. ¿Dónde está ubicado entonces X? A ver, si él es X, su imagen estaría pues por acá.
No sé si tú te das cuenta, pero la imagen de X sigue estando dentro de esta vecindad, no se escapa, ¿cierto? Si elijo, por ejemplo, por aquí otro valor X, ¿no? Otro valor X. Entonces, ¿dónde está su imagen? ¿Dónde está su imagen? Su imagen está por aquí. Sigue estando, no se escapa de la vecindad de L, ¿cierto? No se escapa, ¿cierto? No se escapa de la vecindad, ¿cierto? Ahora, ¿qué tal si consideramos, mira, vamos a considerar, mira, como delta, el más pequeño entre dos números, mira, el mínimo entre x0 menos a y b menos x0. ¿Cómo? No, no, ahí sí ya me agarró, no entendí esa parte. Mira, ¿quién es x0 menos a? Mira, x0 menos a es esta longitud. ¿Y quién es b menos x0? B menos x0 es esta longitud. Entonces yo voy a considerar como delta la más pequeña de estas longitudes. Bueno, si nos basamos en el gráfico, me parece que esta parece ser la más pequeña, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro, o sea, a esto lo vamos a llamar delta, ¿de acuerdo? Delta. Eso significa que aquí tengo el, mira, voy a considerar entonces que hasta aquí es, aquí sería x0 menos delta, y por aquí estaría x0 más delta. ¿Me entiendes? O sea, quiero, en vez de trabajar con un intervalo abierto, que bueno, x0 no es el centro de este intervalo, no necesariamente es el centro. Entonces, quiero una vecindad que tenga por centro a x0. Entonces, por eso, considero entonces, con este delta yo voy a tener entonces ahora sí una vecindad centrada en x0 y de radio delta. ¿Me entiendes? Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a considerar una vecindad centrada en x0 y de radio delta, ¿no? Y de radio delta. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué te dije hace rato? Que todos los elementos que se encuentran en este intervalo, y como la vecindad está incluida en este intervalo, entonces también se va a cumplir que todos los x que pertenezcan a esta vecindad agujereada, porque esta es una vecindad agujereada, ¿no? Una vecindad reducida, ¿no? Todo x que pertenece a esta vecindad reducida y que forma parte del dominio de una función, si x pertenece a este conjunto, entonces, ¿dónde está f de x? Ah, f de x se encuentra dentro de la vecindad de radio epsilon y centrado en E. Te dije eso hace un rato, ¿no? Te dije hace un rato que si, por ejemplo, yo considero aquí un valor x, ¿no? Considero un valor x, ¿dónde está ubicada la imagen de, de este elemento? O sea, ¿dónde está ubicado f de x? F de x está por aquí. Y f de x, si te fijas, entonces f de x, ¿a dónde pertenece? Pertenece a la vecindad de centro L y de radio epsilon. ¿Cierto? Eso es lo que hemos colocado aquí. Eso es lo que hemos colocado. Si x pertenece a esta vecindad y es elemento del dominio, entonces f de x pertenece a esta vecindad. Y eso se puede traducir de esta manera, ¿no? Recuerda que yo elegí este epsilon, lo elegí de forma arbitraria, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que para cualquier epsilon que yo elija, mira, aquí viene la definición, ¿ah? Mira, aquí viene lo fuerte, ¿ah? Para cualquier epsilon que yo elija, es posible encontrar un delta, mira, es posible encontrar un delta tal. Si, ¿te acuerdas qué significaba esto, no? Hace un rato lo vimos. ¿Qué significaba esto? Que 0 menor que valor absoluto menos x0 menor que, ¿te acuerdas? Esto significaba que x pertenece a la vecindad reducida de x0, ¿cierto? La vecindad reducida de x0. Entonces, hemos visto que el f de x pertenece a esta vecindad. ¿Eso qué significa? Que el valor absoluto de, perdón, estoy escribiendo lo mismo. No, ¿eso qué significa? Significa que nuestro f de x pertenece a la vecindad de radio epsilon y centrado en E. Pero matemáticamente lo traducimos de esta manera, ¿no? Normalmente cuando, yo recuerdo cuando llevé este curso en la universidad, mira, todo lo que te expliqué sobre el punto de acumulación, vecindad, nada, las huevas, o sea, de frente, ¿ah? De frente. Ya, límites, se cumple, sí, para toda epsilon existe un delta, o sea, de frente, ¿ah? O sea, sí, sí. De golpe, ¿ah? Sí, en una, ¿no? Me madrugaron, ¿no? Encima llegué tarde todavía. O sea, no te explica muy bien qué cosa es todo esto. Simplemente dicen, para que exista límite se debe cumplir que para todo epsilon mayor que cero existe delta. Bueno,
Espero que más o menos ahora sí ya entiendas qué significa todo esto, ¿no? Mira, esto lo podríamos traducir, mira, lo podríamos traducir de forma informal, lo podríamos traducir de esta manera. El límite de una función. El límite de una función. O sea, cuando a mí me dicen que el límite de f de x, cuando x tiende a x0 es L, mira, podríamos traducirlo de esta manera un poquito informal, ¿no? Que cuando considero valores de x muy cercanos a x0, entonces los valores de f de x están muy cercanos a L. ¿De acuerdo? Así se podría resumir, ¿no? O sea, si x pertenece a un intervalo muy pequeño y centrado en x0, pero reducido, entonces f de x, los valores de f de x van a pertenecer a una vecindad muy pequeña centrada en L. ¿Verdad? Así podríamos traducir todo este proceso. ¿Ya? Así podríamos traducir todo este proceso. Es decir, si el x se acerca al x0, entonces f de x está muy cerca, muy próximo de L. Cuando eso ocurre, decimos entonces que el límite de la función, cuando f de x, acá creo que no lo puse, ¿no? Entonces, cuando esto se cumple, ¿no? Cuando esto se cumple, entonces ahí es donde decimos, ¿no? Decimos entonces que, y lo representamos de esta manera, ¿no? Que el límite de la función f de x, cuando x tiende a x0, esto es igual a n, ¿de acuerdo? Cuando se cumple esta condicional, porque es una condicional, ¿no? Es una condicional, ¿cierto? Es una condicional, ¿de acuerdo? Es una condicional. Bueno, entonces, esa es, vamos a decir, la interpretación geométrica. Profe, pero eso siempre ocurre, pues. Esto siempre va a ocurrir que cuando yo me acerco a x0, los valores cercanos a x0, sus imágenes van a estar dentro de esta vecindad. No, no siempre se cumple eso, ¿ah? No siempre se cumple eso, ¿ah? Y justo ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Mira, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Mira, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, esta función? Esta función, hay un salto. Hay un salto en x0. A ver, digamos que yo considero esta vecindad centrada en L, esta vecindad de radio epsilon, ¿no? Esta vecindad de radio epsilon. Mira, entonces para esta vecindad, mira, si nosotros consideramos, no importa qué intervalo, mira, no importa qué vecindad reducida centrada en X tú consideres, sus imágenes no van a estar en esta vecindad. ¿Cómo que no, profe? Sí. Mira, por ejemplo, yo, profe, voy a considerar, mira, a ver, voy a considerar, mira, ahí está, para esta vecindad, mira, si yo considero, por ejemplo, este intervalo, esta vecindad, mira, esta vecindad centrada en x0 y reducida, mira, ¿qué pasa si yo elijo un valor que pertenece a esta vecindad reducida? Por ejemplo, este x. ¿Dónde está su imagen? Según la gráfica, su imagen estaría ¿dónde? Aquí arriba. Y si te das cuenta, este f de x se salió de la vecindad de centro L, ¿cierto? Se salió. Vimos en el otro caso que no, todos los valores estaban dentro de la vecindad de radio L. Sin embargo, en este caso estamos viendo que no, ¿verdad? Ah, profe, mira, por la derecha no funciona, porque, por si acaso, por la izquierda sí funciona. Por la izquierda sí funciona. Por ejemplo, si yo considero aquí un valor X, ¿no? Ahí que pertenece a esa vecindad, al menos al lado izquierdo, ¿dónde está su imagen? Su imagen está aquí, acá. Ahí está f de x, ¿no? Ahí está, aquí estaría f de x. Y claramente, en este caso, el f de x sí se encuentra dentro de la vecindad, ¿no? Sí se encuentra dentro de la vecindad. Pero el problema es que cuando yo considero por el lado derecho, mira, eso ya te suena a límites laterales, ¿no? Mira, ¿y qué pasa por el lado derecho? Bueno, por el lado derecho ocurre que las imágenes de estos elementos, por ejemplo, si tomo un X aquí, por el lado derecho, ¿no? De X, al lado derecho. Si considero un elemento X que pertenece a esta vecindad reducida, noto que la imagen se sale de la vecindad de radio epsilon y centrada en X. Se sale. Ya no pertenece. ¿Te das cuenta? Entonces,
Para que un número L sea el límite de la función cuando x tiende a x0, debe cumplirse que todos los elementos de esta vecindad deben estar en la vecindad, las imágenes deben estar en la vecindad centrada en él. Pero aquí estamos viendo que no ocurre, pues. Aquí estamos viendo que, si bien es cierto, por el lado izquierdo sí funciona, pero por el lado derecho no. ¿Ya? Por el lado derecho no está pasando eso. ¿Ya? Por el lado derecho no está pasando. Y tiene que pasar por los dos lados. Tiene que pasar por los dos lados. Entonces, vemos aquí tenemos un ejemplo de que hay valores que pertenecen a la vecindad tales que su imagen, f de x, no pertenece a la vecindad, se salió. Entonces, en este caso, no hay límite. Analizando por el lado izquierdo, tenemos que los valores de la función sí se aproximan a ella. Sin embargo, por la derecha, estos valores se aproximan a otro valor, ¿no? Se aproximan ¿a dónde? Se aproximan a K, ¿no? A esta altura, ¿no? Pero ya se salió de la vecindad. ¿Te das cuenta? Entonces, hay casos en los que sí se cumple y hay casos en los que no se cumple, ¿no? Hay casos en los que sí se cumple, hay casos en los que no se cumple. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya con esas ideas, mira, ya podemos definir entonces formalmente lo que es el límite de una función. Sea f, su dominio de f, conjunto de llegada de los reales, y x0 es un punto de acumulación. Esto es importante, ¿ah? El punto al que va a tender tu x, ¿no? El famoso x0 tiene que ser un punto de acumulación del dominio de la función. Entonces, vamos a decir que este es un número real n. Ojo, número real, eso es importante, ¿ah? Es el límite de la función f en el punto x0. Sí, dado un épsilon mayor que 0, es posible encontrar un delta mayor que 0 tal que se cumpla esta condicional. Aunque claro, de repente no se suele trabajar en esta forma, sino en esta otra, ¿no? Que si x pertenece al dominio de f y 0 menor que valor absoluto de x menos x0 menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos l es menor que delta. Ya te dije que la traducción de esto es que si x es un elemento del dominio y está en la vecindad reducida de centro x0 y radio delta, entonces los valores de f de x deben pertenecer a la vecindad centrada en l y de radio epsilon. Es decir, conforme los valores de x se acercan a x0, los valores de f de x se acercan ¿a dónde? Se aproximan, se acercan a l. Esa es la traducción, ¿no? Esa es la traducción. Pero formalmente se debe trabajar de esta manera, ¿no? Con el epsilon, con el delta, ¿cierto? Es decir, la traducción así formal es, si yo considero una vecindad de radio epsilon y centro L, se debe poder encontrar una vecindad reducida de radio delta y centro x0 tal. La imagen de todos los elementos de este conjunto se encuentran ¿dónde? En la vecindad de centro L y de radio epsilon. Sé que de repente eso todavía puede ser un poquito pesado al inicio, pero la idea es pues, que ustedes sigan estudiando, sigan repasando, porque esto no es algo que se pueda aprender así de buenas a primeras. Ya, ahora, también puede que haya aquí en el público gente que diga, "Pero yo no voy a estudiar matemática pura, o sea, por si acaso, yo soy de ingeniería, yo quiero aprender, quiero aprender a resolver ejercicios. Y está bien, eso no tiene nada de malo, ¿no? Está bien, pero es que a veces para poder resolver los ejercicios es bueno tener bien claro el marco teórico. Por eso que quise ahí despacharme un poquito acá con la teoría. Ya, espero sepan entender. Ya vamos a llegar a lo que están esperando, los ejercicios. Tranquilo, ya vamos a llegar a eso, pero necesito esta parte, es importante. A ver, de cumplirse esta notación, o sea, si se cumple esta condicional, entonces denotamos de esta manera, ¿no? Límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L. Ojo, todo esto es un símbolo, ¿ah? Todo esto es un símbolo, no vayas a pensar que es como que límite x tiende a x0 es como que un operador o algo así. Todo esto es un símbolo, ¿ya? Todo esto es un símbolo. A ver, profe, tocaremos cuando x tiende al infinito. Ah, no, pues ese es otro tema ya. Ese es otro tema. Mira, la junta vamos a llegar a hacer definición y problemas sobre cómo demostrar, ¿no? Que límite de tal función, problema de demostración. Porque tendríamos que hacer también de repente, antes de eso, límites laterales. Aunque eso es más o menos fácil, ¿no? De repente para el siguiente sábado haríamos límites infinitos. Límites infinitos y límites al infinito, ¿no? Ya, eso ya sería pues para una siguiente sesión. ¿Ya? Para una siguiente sesión.
A ver, y se lee L es el límite de la función f cuando x tiende a x. Mira, es importante mencionar que para analizar el proceso de límite, el número epsilon, o sea, la vecindad, ¿no? Centrada en L, suele considerarse un valor muy pequeño. Este es lo bueno de todo esto es que para analizar entonces una función alrededor de un punto x0, yo simplemente necesito trabajar con un intervalo muy pequeño, con un intervalo muy pequeño. No necesito tener todo el panorama, ¿no? Basta con una pequeña fracción de la función alrededor del punto x0 para poder analizarlo. Por eso es que este número epsilon, o sea, por eso que esta vecindad, ¿no? Esta vecindad centrada en L, suele considerarse pues una vecindad pequeña, pequeñísima. Es decir, este epsilon puedo considerar el tamaño que yo quiera, ¿no? Puedo considerar el tamaño. La idea es considerar pues un tamaño pequeño. Esa es la idea. Considerar un tamaño pequeño, ¿no? A ver, ejemplos. A ver, mira, considera la función, bueno, dominio de 0 cerrado a 2 cerrado, tal que, función línea, ¿no? Una función línea. Mira, vamos a probar que el límite de esta función, cuando x tiende a 1, esto es. Está fácil, profe. Reemplazo nomás, pues. Esa es la del profe de academia. Reemplazo nomás, pues. Reemplaza, mira. 3 por 1, reemplaza. En vez de x, reemplaza con 1. 3 por 1, 3. 3 menos 2, 1. Ya está. Bueno fuera que sea así, ¿no? O sea, una cosa es que te digan, calcula el límite, y otra cosa es demostrar, ¿no? Mira, y vamos a empezar con uno sencillo, ¿no? Y lo voy a hacer de dos formas, ¿ya? Mira, lo voy a hacer de dos formas. Una de forma gráfica y otra un poco más analítica. Mira, ahí está la gráfica de la función. Es una función lineal, ¿no? Parte aquí, ¿no? Va de 0, sería desde 0 menos 2, y el otro extremo sería el punto 2, 3, ¿no? Ah, no, 2, 4, ¿no? No, 2, 4. 3 por... Ah, sí, está bien, ¿no? Sí, 2, 4, ¿no? Ya, ahí está la función, ¿no? Ahí está toda la función. Mira, me piden entonces demostrar que el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 es 1. Entonces, vamos a analizar qué es lo que está pasando ahí en 1. Tú sabes que f de 1 está definido, ¿no? F de 1 sería 1. Entonces tú dices, o sea, de manera intuitiva, tú dices, profe, pero a ver, mira, conforme yo me voy acercando a 1, tanto ya sea considero elementos por la izquierda y por la derecha de 1, entonces los valores de la función se van a ir acercando, tanto por la izquierda como por la derecha se van a ir acercando a 1. Entonces ya pues, ese es el límite. Sí, pero esa es una explicación un tanto informal. O sea, al menos con eso tú ya sabes cuál es tu norte. O sea, tienes claro que conforme los valores de x se aproximan a 1, entonces los valores de la función se van a ir aproximando también a 1. Pero esa no es la demostración, pues. Esa no es la demostración, ¿no? Esa es, ponte, una conjetura. A ver, entonces mira, vamos a analizar esto, mira. Dado un epsilon mayor que 0, ya sabes, pequeñito. Dado un epsilon mayor que 0, ah, profe, pero si me dicen que puedo elegir un epsilon mayor que 0 pequeñito, ¿por qué no elijo epsilon igual a 1, epsilon igual a 1 medio? No, es que tienes que elegir un epsilon arbitrario. ¿Me entiendes? O sea, debe cumplirse para cualquier epsilon, solo que procurar que sea positivo. Pero no se trata de que le vamos a dar un valor concreto, ¿me entiendes? Es un epsilon arbitrario. Ya. Ahora, mira, considera entonces la vecindad, acá, mira, la vecindad 1 menos, la vecindad de centro 1 y de radio x. 1 menos c, 1 más c. Ahora, recuerda que esta función lineal, así tal cual está, es inyectiva, ¿no? Esta función lineal no solo es inyectiva, es biyectiva en realidad, ¿no? Esto ya lo vieron, ¿ah? Esto ya lo vieron antes. Sí o no, que toda función lineal es biyectiva. Y como es biyectiva, entonces este 1 menos c, ¿qué cosa tiene? Tiene una preimagen. Este 1 más c también tiene una preimagen, ¿cierto? Tiene una preimagen. ¿Y quién es la preimagen de 1 menos c? O sea, para que me entiendan, ¿no? O sea, f de cuánto, no, mejor x0 no, otra vez. A ver, f de cuánto me sale 1 menos c. A eso me refiero, con su preimagen, ¿no? F de quién me da 1 menos c. Bueno, no está complicado, porque como se trata de una función lineal, tú sabes que f de a sería 3a menos 2 igual a 1 menos c. Ya despeja la minúscula. Mira, tendrías que 3a es igual a cuánto. Este menos 2 pasa al otro lado a sumar, quedaría
3 menos c. Y si pasas a dividir, tendrías que el a minúscula es qué cosa. Si pasas a dividir, tendrías que esto es 1 menos c. Es justamente este valor. Acá. Esta es la preimagen de 1 menos c. Y del mismo modo puedes encontrar la preimagen del otro extremo. Es decir, la respuesta a la pregunta f de cuánto me da 1 más c. O sea, es de aquí, 1 más. F de cuánto me da 1 más. Bueno, despejando debe salirte 1 más epsilon tercios. A eso me refiero, ¿ya? A eso me refiero con la imagen inversa, ¿no? La imagen inversa de ese intervalo. Creo que se han hecho esto de imagen inversa, imagen directa. Deben haberlo hecho en matemática básica, ¿no? En álgebra, en analítica, sí. Me imagino, ¿no? O sea, cuando han hecho conjuntos, imagino que por ahí te explicaron eso. O cuando empezaron funciones, creo ahí se explica eso, ¿no? De lo que es la imagen directa, la imagen inversa. No estoy hablando de función inversa. Una cosa es función inversa y otra cosa es la imagen inversa. Ya no estoy hablando de eso. Pero creo que se han hecho eso, ¿no? ¿No les han hablado de la imagen inversa? Bueno, a ver, mira, solo para ilustrar un poquito, ¿no? Para ilustrar un poquito. Mira, cuando tú tienes una función que va de... Ay, ¿qué hice? Cuando tú tienes una función que va de A en B, de A en B, entonces mira, digamos que tú tienes aquí un subconjunto X. ¿Ya? Tú tienes un subconjunto X que está incluido en el dominio, ¿no? ¿Qué cosa es f de X mayúscula? Sencillo. Es el conjunto de todos los f de X al que X chiquito pertenece al conjunto X. A eso se le conoce como la imagen directa de X. Ahora, ¿qué pasa si por aquí yo tengo un subconjunto Y de conjunto de llegada, ¿no? Conjunto de llegada. O sea, que tengo que B está incluido en Y. Entonces, se define, mira, se define la imagen inversa de Y. Está formado por todos los X que pertenecen al conjunto de partida, tales que f de X pertenece al conjunto Y. Es decir, es como que la imagen inversa de Y son las parejas que se encuentran en el conjunto de partida. ¿De acuerdo? Esa es la imagen inversa. Esa es la imagen inversa. Aunque en este caso, como la función es lineal, y ya sabemos que es biyectiva, entonces cuando la función es biyectiva, esto de la imagen inversa es lo mismo que la función inversa. O sea, es como que te diga, mira, ¿quién es f inversa de 1 menos c? ¿Quién es f inversa de 1 menos c? Ah, eso debe salir de 1 menos e tercios. ¿Quién es f inversa de 1 más c? Porque eso tiene inversa, ¿no? Eso tiene inversa, porque es biyectivo. Ya, y puedes calcular, y esto debe salir de 1 más e tercios. Ya, de ahí sale entonces este intervalo. ¿Ya? De ahí sale entonces este intervalo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bueno, de hecho, en este material yo tengo, ahí también había puesto imagen directa y imagen inversa. Entonces, cuando les mande esto al WhatsApp en PDF, ahí voy a incluir lo de la imagen inversa, lo de la imagen indirecta, para que lo tengan ahí como información, ¿ya? Sino que como no quise que la clase se hiciera tan larga, ¿no? Por eso que censuré esa parte, ¿ya? Pero ya luego en el WhatsApp les voy a mandar sin censura, ¿ya? Bueno, mira, entonces considera la imagen inversa de este intervalo, es este intervalo acá, ¿no? Acá, centrado en 1. Mira, fíjate que este intervalo, si te das cuenta, mira, si te das cuenta, este intervalo es una vecindad, ¿no? Es una vecindad centrada en 1 y de radio epsilon tercios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto, no? A ver, ¿se dan cuenta de que este conjunto es la vecindad centrada en 1 y de radio epsilon tercios? Entonces, mira, si yo considero como delta a epsilon tercios, que también es positivo, ¿no? Si considero delta, voy a definir delta, que sea el epsilon tercios positivo, que es positivo, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Mira, se cumple lo siguiente, mira, atentos acá, dado epsilon mayor que 0, hemos encontrado un delta, que en este caso es epsilon tercios, tal que sí. Mira, atento acá. Si 0 es menor que el valor absoluto de x menos 1 y menor que delta, que es epsilon tercios, entonces, ¿qué pasa con valor absoluto de f de x menos 1? Mira, valor absoluto de f de x menos 1 sería valor absoluto de 3x menos 2 menos 1.
Esto se puede escribir como valor absoluto de 3 por x menos 1. El 3 sale del valor absoluto y te quedaría 3 veces valor absoluto de x menos 1. Pero ¿te acuerdas que el valor absoluto de x menos 1 qué cosa era? Era menor que epsilon tercios. Entonces, 3 veces valor absoluto de x menos 1 debe ser menor que 3 veces epsilon tercios. Y 3 por epsilon tercios, ¿qué te da? Te da epsilon. O sea, has probado esto, ¿no? Mira, has probado entonces que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos 1, menor que delta, entonces acabas de probar que el valor absoluto de f de x menos 1 es menor que epsilon. Y por lo tanto, has demostrado que el límite de la función, cuando x tiende a 1, ¿cuánto es? Es 1. Bueno, es 1. Profe, pero qué raro, ¿va? Porque yo no recuerdo que en mis clases la profesora o el profesor haya mencionado alguna vez imagen inversa, función inversa. Claro, eso es porque, mira, en este caso pudimos hablar de función inversa porque, bueno, esta función es biyectiva, pero no todas las funciones son biyectivas. Bueno, o sea, este método que he usado, esto de hablar de imagen inversa, esto no siempre va a funcionar porque no todas las funciones son biyectivas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué otra forma se puede hacer esto? Ya, mira, ahorita vamos a ver. ¿No? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? ¿No? Y este es el método con el que vamos a trabajar ya en adelante. ¿Ya? Mira, justo lo que les dije. En este caso pudimos considerar la imagen inversa de la vecindad centrada en 1 y de epsilon debido a que la función f es inyectiva. Bueno, en realidad, al final sería biyectiva. Pero existen funciones con mayor grado de complejidad y que incluso no son inyectivas. Por ello veremos una mejor forma de demostrar el límite de una función. Y este es el método que vamos a usar, ¿ya? Este es ahora el método que vamos a usar. A ver, la misma función, vamos a probar que el límite de f de x cuando x tiende a 1, esto es igual a 1. A ver, mira, entonces vamos en orden. Lo que debemos probar entonces es lo siguiente, ¿no? Que dado un epsilon cualquiera mayor que 0, debe existir un delta que satisfaga esta condicional, ¿cierto? O sea, el objetivo es que valor absoluto de 3x menos 2 menos 1 sea menor que eso, ¿cierto? No te olvides, ese es el objetivo. O sea, esto es valor absoluto de 3x menos 3 tiene que ser menor que eso, ¿cierto? Factorizo el 3 y tendría que, o sea, necesito que 3 veces valor absoluto de x menos 1 sea menor que epsilon. Mire, si este 3 lo paso al otro lado a dividir, ¿qué me queda? Ah, o sea, para lograr mi objetivo, o sea, mira, para lograr mi objetivo, recuerda, ¿cuál es el objetivo? Recuerda que el objetivo es este de acá, ¿no? Recuerda que el objetivo es esto de acá, ¿no? Esto de acá. Ese es el objetivo. Y para lograr el objetivo necesito, ¿qué cosa? Que el valor absoluto de x menos 1 esté acotado por ¿quién? Por epsilon tercios. Y recuerda que en la definición tú necesitas que valor absoluto de x menos 1 sea menor que una cantidad positiva delta. Ya, este epsilon tercios entonces va a ser tu candidato a delta. Ese epsilon tercios va a ser tu candidato a delta. Entonces, ahora sí, mira. Si consideramos delta igual a epsilon tercios, que también es positivo, tenemos que, mira, si 0 es menor que el valor absoluto de x menos 1, es menor que delta, que es epsilon tercios, entonces, ¿qué va a pasar? El valor absoluto de f de x menos 1 sería eso, 3x menos 2 menos 1, es 3 veces el valor absoluto de x menos 1. Pero recuerda que tú tenías que el valor absoluto de x menos 1 era menor que ¿quién? Era menor que epsilon tercios. Entonces, si luego multiplicas a ambos lados por 3, se mantiene la desigualdad y 3 por epsilon tercios, esto me da. Listo, lograste tu cometido, ¿no? Lograste tu cometido. Has demostrado entonces que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 1. Mira, normalmente en un condicional tienes que ir de izquierda a derecha, ¿no? Y de repente puede que aquí alguien esté como que un poco extrañado, como diciendo, profe, qué raro, ¿ah? Siento que, o sea, se supone que esta prueba es de tipo P implica Q, condicional, pero siento como si hubiéramos empezado en Q. Parece, parece, pero no es tanto eso, ¿no? Porque si fuese así estaríamos demostrando esto. Y nosotros no queremos esto, nosotros queremos esto, ¿no? Nosotros queremos esto. Sino que a veces nosotros observamos, o sea, a partir de una tesis, ya sabes, ¿no? En una condicional, perdón, no, esta es la hipótesis que estoy hablando, ya lo estoy fregando, esta es la hipótesis.
de la hipótesis, ¿no? Ya saben, ya llegó tu curso de lógica, de la tesis, ¿no? Normalmente tú partes de una hipótesis para probar una tesis. Pero a veces es bueno tener claro cuál es la tesis a la que quieres llegar para plantear correctamente tus hipótesis. Eso no significa que la tesis implica la hipótesis. No, 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 no. Sino que estás testeando el terreno. Ya estás testeando el terreno. Por eso es que tú vas a notar que en este tipo de ejercicios, en este tipo de demostraciones, como que pareciera dar la impresión que estamos empezando del lado derecho. No es así, sino que estamos acomodando el terreno para plantear correctamente nuestra hipótesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, cuando la función es lineal es al toque, ¿no? Cuando la función es lineal prácticamente sale, el delta sale rapidito, ¿no? Y claro, cuando se trata de una función lineal. Lo mismo que la función. ¿Por qué es tan fácil? Porque recuerda que la función lineal pues es una función lineal. Ahora, ¿qué pasa cuando ya empezamos a trabajar con otro tipo de funciones que no son inyectivas? Por ejemplo, ya la cuadrática ya no es inyectiva, ¿no? En su dominio, en muchas ocasiones, ¿no? A ver, mira, vamos con otro ejemplo. Mira, ahora una cuadrática. A ver, considera la función f que va de menos 1 cerrado a 4 cerrado hacia r, tal que f de x igual x cuadrado menos 4x más x. Eso es una función cuadrada. Vamos a probar entonces que el límite de f de x cuando x tiende a 3 es 4. ¿Ya? Vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Entonces, por definición, según la definición del límite, tenemos que demostrar que tanto un epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si 0 menor que valor absoluto de x menos 3 menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos 4 es menor que epsilon. Eso es lo que debemos probar. ¿Ya? Eso es lo que debemos probar. Entonces yo te dije, en ejercicios de límites testeamos la tesis, ¿no? A ver, o sea, hay que tener claro a dónde queremos llegar. Entonces, mira, vamos a empezar aquí, ¿no? Este valor absoluto de f de x menos 4 menor que epsilon. A ver, ¿qué cosa es el valor absoluto de f de x menos 4? F de x es x cuadrado menos 4x más 7. Si le resto 4, queda así. X cuadrado menos 4x más 3, el valor absoluto, menor que epsilon. Ahora, esto se puede factorizar, ¿no? Eso se puede factorizar como x menos 3 por x menos 1. Y ya sabes que el valor absoluto se reparte con cada factor. Y tendrías valor absoluto de x menos 3 por valor absoluto de x menos 1 menor que eso. Pucha, profe, aquí, si no estuviera él, si no estuviera él sería fácil, ¿no? Si no estuviera él, mira, tendrías que el valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon. Y recuerda que tú querías que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que algo. Ah, bueno, este sería mi delta, bueno. O sea, el delta sería el mismo epsilon. Y ya está, se acabó. El problema aquí es que no está solo, pues. El problema aquí es que hay otro factor, ¿no? Hay otro factor. No solo está el valor absoluto de x menos 3, hay otro. Entonces, ese otro factor, de alguna manera, yo tengo que acotar. Recuerda que te dije que el proceso de límite se analiza en intervalos pequeños, ¿no? Intervalos pequeños. Eso significa que de repente yo podría analizar en cierto intervalo pequeño y si no me funciona el proceso puedo hacerlo más pequeño aún, ¿no? ¿A qué quiero llegar con ello? Mira, a ver, para empezar les dije que se trata de acotar estos dos factores. Principalmente, para empezar, el x menos 1, ¿no? El x menos 1. ¿Cierto? El x menos 1. A ver, uno. A ver, cuando x tiende a 3. A ver, cuando x tiende a 3 sale 4. A ver, 1, 3, 9, 16. A ver, esto cuando x tiende a 3. A ver, un ratito. Creo que era malo, ¿eh? A ver, déjame un ratito. A ver. Cuando x tiende a 3 sería 3 al cuadrado. 9 por 9 menos... No va a salir 4, ¿no? O sí, a ver. 16. No, creo que era el límite cuando x tiende a 1, ¿no? Es cuando tiende a 1, creo, ¿no? Sí, a ver, una corrección, ¿no? Acá una corrección, voy a corregir. Sí. Corrección acá. Es cuando x tiende a 1. Me paso esto, disculpe. ¿Ah? Está bien. A ver, ¿está bien cuando x tiende a 3? A ver, o estoy viendo mal, a ver, si, a ver, aquí dirá 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 7, ¿no? Aquí sale 9 más 7 menos 12.
Y menos 2 es 4. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, había visto mal, había visto mal. Sí, perdón. Había visto mal entonces, ¿no? Había visto mal. Ujú. Ya, está bien. Ya, mira. Entonces, el problema está en este valor absoluto de x menos 1, ¿no? Como que está estorbando. Entonces, este valor absoluto de x menos 1, de alguna manera tengo que acotar. ¿Ya? Este valor absoluto de x menos 1 tengo que acotar. Entonces, para acotar este valor absoluto de x menos 1, sería bueno entonces primero trabajar con un intervalo pequeño para ver en qué situación se encuentra esta cantidad. Entonces, mira, aquí vamos a hacer un pequeño artificio, si te podría decir. Mira, vamos a considerar, vamos a testear, ¿no? Vamos a testear con un delta pequeño, voy a considerar delta igual a 1. Un delta inicial, ¿ya? Un delta inicial. Es decir, voy a considerar que los valores de x, valor absoluto de x menos 3 son menores que ¿quién? Menores que 1, ¿ya? Menores que 1. Mira, voy a testear, ¿ya? Vamos a ver si con delta igual a 1, de repente con delta igual a 1 ya me sale todo. Vamos a ver. Mira, entonces, si valor absoluto de x menos 3 es menor que 1, eso significa que x menos 3 está en dónde? Entre 1 y menos 1, ¿cierto? Entre 1 y menos 1. Muy bien. Si le sumo 4, no, si le sumo 2 a todo, o sea, a esta desigualdad, le sumamos 2, ¿no? A todo, ¿no? Sumamos 2. Mira, ¿qué tendríamos? Tendríamos que x menos 1 se encuentra entre 1 y 3. ¿Y eso qué significa? Significa que el valor absoluto de x menos 1 sería menor que 3, ¿cierto? Sería menor que 3. ¿No? Mira, no te olvides entonces, si considero que delta es igual a 1, entonces tendría que, eso implicaría que el valor absoluto de x menos 1 es menor que 3, ¿cierto? Recuerda que lo que tú quieres es que valor absoluto de x menos 3 por valor absoluto de x menos 1 sea menor que epsilon, ¿cierto? ¿Sí? Bien, eso es lo que tú quieres, ¿no? Bien. Y tú recordarás, mira, tú recordarás que el valor absoluto de x menos 1 era menor que 3. Eso significa, mira, atento acá, que si le multiplicase a ambos lados, tendría esto. Que valor absoluto de x menos 3 por valor absoluto de x menos 1 sería menor que 3 veces valor absoluto de x menos 3. O sea que esta expresión sería bueno que sea el épsilon, ¿cierto? O mejor aún, ¿no? O mejor aún, sería bueno si toda esta cantidad 3 por valor absoluto de x menos 3 sea menor que épsilon. Eso sería lo mejor, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿cierto? Eso, o sea, eso sería lo deseado, ¿no? Eso sería lo deseado, que 3 por valor absoluto de x menos 3 sea menor que epsilon. ¿Eso qué significa? Si paso a este 3 que está multiplicando, paso a dividir. Ah, entonces todo estaría genial si valor absoluto de x menos 3 fuese ¿quién? Menor que epsilon tercios, ¿no? Si fuese menor que epsilon tercios. Entonces, mira, quiero que prestes atención. Yo sé que esta parte es un poco complicada, pero por favor, mira, quiero que prestes mucha atención. Necesito por un lado que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que epsilon tercios. Pero también necesito que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que 1 para que se cumpla esta desigualdad, ¿no? Para que se cumpla esta desigualdad, ¿no? La de acá, ¿no? ¿De acuerdo, no? La de acá. ¿De acuerdo? Mira, repito. Necesito por un lado que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que epsilon tercios. Y necesito también que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que 1 para que se cumpla esta desigualdad, porque necesito las dos. No olvides de eso, ¿ah? Necesito ambas cosas, ¿no? Necesito que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que epsilon tercios y necesito que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que 1. No te olvides de eso. Ya no te olvides. Necesito las dos cosas. Ya necesito las dos cosas. Solo necesito las dos cosas. Muy bien. Entonces, si necesito las dos cosas, entonces, mira. Aquí viene, recién aquí viene la parte limpia de la demostración, ¿no? O sea, se podría decir que aquí recién empieza. Aquí recién empieza la demostración. Es decir,
sea un épsilon mayor que cero, tienes que encontrar un delta, ¿no? ¿Y aquí va a ser nuestro delta ideal? Mira, nuestro delta ideal va a ser el mínimo entre 1 y épsilon tercio. Mira, profe, ¿por qué mínimo? A ver, yo creo de eso te estaba preguntando cuando esto lo han hecho en clase, ¿no? ¿Por qué el mínimo? Mira, porque si yo considero que el valor absoluto de x menos 3, ya, mayor que 0 y menor que delta, recuerda que delta es el mínimo, ¿no? Recuerda que delta es el mínimo. Entonces, si delta es el mínimo entre estas dos cantidades, eso significa que delta es menor o igual a 1 y delta es menor o igual que epsilon tercios. Y como eres más pequeño, eso significaría que valor absoluto de x menos 3 es menor que 1 y simultáneamente valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon tercio. O sea, al considerar como delta el mínimo de esas dos cantidades, entonces con eso yo garantizo que se van a cumplir justo las dos desigualdades que yo necesito. Se va a cumplir por un lado que el valor absoluto de x menos 3 es menor que 1 y por otro lado se cumple que el valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon tercios. Pero ¿recuerdas cuál era la consecuencia de que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que 1? ¿Te acuerdas, no? Llegamos a que entonces el valor absoluto de x menos 1 era menor que 3 y por otro lado el valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon tercios. ¿Qué pasa si multiplico estas dos desigualdades? ¿Qué pasa si multiplico estas dos? ¿No? Esto de acá, ¿no? Valor absoluto de x menos 3 menor que 3, valor absoluto de x menos 3 menor que epsilon tercios. Si multiplico ambas desigualdades, tendría que el valor absoluto de x menos 1 por valor absoluto de x menos 3 es menor que ¿quién? 3 por epsilon tercios, y eso sería. Y recuerda que este producto de valores absolutos era el resultado de valor absoluto de f de x menos 4, ¿cierto? Y mira, partiendo de que dar un épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que has llegado a probar qué cosa, que el valor absoluto de f de x menos 4 es menor que epsilon. Por lo tanto, ya podrías afirmar que el límite de esta función, cuando x tiende a 3, esto vale 4. ¿Te das cuenta? O sea, ya cuando se trata de funciones más complejas, que ya ni siquiera son inyectivas, nada, entonces es probable que aparte del factor x menos 3 aparezca otra u otras cantidades que deban ser acotadas. Y para ello tienes que elegir entonces un delta inicial. Profe, usted eligió delta inicial, lo eligió a 1. ¿Y por qué eligió a 1? Cuando se trata de acotar expresiones, digamos, ¿qué te digo? Polinómicas, ¿no? Y que con coeficientes enteros, pues suele funcionar el 1, ¿no? Puede funcionar. Si no te funciona el 1, puedes usar en todo caso un medio, ¿no? O una cantidad de repente más pequeña, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, pide que repite esa parte. A ver, mira, a ver. Les dije entonces que vamos a utilizar como delta el mínimo entre esas dos cantidades. ¿Por qué elegimos el mínimo? Porque si valor absoluto de x menor es menor que delta, y delta es el mínimo entre esas dos cantidades, eso significa que el valor absoluto de x menos 3 va a ser tanto menor que 1 como menor que epsilon tercios. Y recordemos que el hecho de que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que 1, eso tenía como consecuencia directa que el valor absoluto de x menos 1 era menor que 3. Y si junto con esta otra desigualdad, si las multiplico, es decir, valor absoluto de x menos 1 menor que 3. Valor absoluto de x menos 3 menor que epsilon tercios. Esto se puede multiplicar, ¿no? Bueno, siempre y cuando se trate de desigualdades positivas. Se puede, ¿no? Se puede multiplicar. Y de ahí sale pues este resultado, ¿no? De ahí sale valor absoluto de x menos 1 por valor absoluto de x menos 3. Esto es menor que 3 por epsilon tercios y eso es epsilon. Y recuerda que esta cantidad era esta cantidad, ¿no? Valor absoluto de f de x menos 4. Aquí has llegado, has demostrado que el límite de f de x cuando x tiende a 3, ¿vale cuánto? Vale 4, ¿no? Vale 4. ¿Perdón? Vale. Entonces, lo que les estaba diciendo es que... ¿qué les estaba diciendo? A ver, lo que les estaba diciendo entonces es que a veces aparecen otras cantidades que tú debes acotar. Y para ello sería bueno pues usar un... Para poder acotar las otras expresiones, suele ser conveniente utilizar un delta inicial. Yo elegí como delta inicial 1. Profe, ¿y qué pasa si no funciona con 1? Bueno, podrías probar con un
valor más pequeño, un medio, un cuarto, depende de la función. Aunque cuando se trata de una polinomial, muchas veces como una función. Ya cuando se trata de una expresión racional, ahí sí puede cambiar la cosa. Ya, entonces vamos a ver, falta ver un ejemplo con racionales, ¿no? Por ahí creo que tengo. A ver, por ejemplo, demuestre mediante la definición del límite, ¿no? A ver, demuestre mediante la definición del límite esto, ¿no? El límite cuando x tiene a 3 de x sobre x menos 5 es igual a menos 3 medios. Mira, esta es una racional. Esta es una racional. A ver, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar. Esto si no tengo tipeado voy a tener que hacer lápiz. A ver. Entonces debemos demostrar que dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que 0 menor que el valor absoluto de sería x menos 3, ¿no? Es menor que delta. Entonces, debo probar que el valor absoluto de f de x, bueno, menos 3 medios se convierte en más 3 medios, ¿no? Es menor que eso. Pero eso es lo que hay que probar. Eso es lo que hay que probar. Pero ya te dije que hay que más o menos ir testeando la tesis, ¿no? La tesis. A ver, ¿quién es f de x? F de x es x sobre x menos 5 más 3 medios menor que eso. A ver, ¿cómo se suma esto? A ver, sería 2x, sí, ¿no? Más 3 medios. Ya, a ver, sería 2x más 3x menos 15, ¿no? Sobre 2 por x menos 5, ¿no? A ver, me parece que arriba queda 5x menos 15, que sería como 5 por x menos 3, 2, x menos 5, valor absoluto menor que epsilon. Y bueno, esto lo podemos escribir así, ¿no? Como 5 medios por valor absoluto de x menos 3 sobre valor absoluto de x menos 5 menor que epsilon. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos ansiando, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. Mira, entonces, el valor absoluto de x menos 3, este de aquí, este está bien, ¿no? Este está bien, porque es este de acá, ¿no? Este está bien. Todo lo demás, es decir, toda esta expresión 5 sobre 2 veces valor absoluto de x menos 5, todo eso nosotros lo que tenemos que hacer es acotar, ¿no? Acotar, ¿cierto? Tenemos que acotar entonces esa expresión, ¿no? Esa expresión. Entonces vamos a considerar un delta inicial, mira, sea delta 1 igual, a ver, te dije que 1 casi siempre funciona, ¿no? Vamos a ver si la vieja confiable lo vuelve a hacer. Vamos a ver si funciona con delta 1 igual. O sea, voy a considerar que valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. Ya sabes que eso significa que x menos 3 es menor que 1 y mayor que menos 1. Quiero acotar valor absoluto de x menos 5, pero a la inversa, invertido, ¿no? A ver, entonces aquí sería x menos 5, o sea, le resto 2, ¿no? Le resto 2 a todos, ¿no? Le resto 2 a todos. Le resto 2, aquí le resto 2 sería menos 1, aquí le resto 2 sería menos 3. Ya. Inversa, ¿no? Al revés, ¿no? 1 sobre x menos 5. ¿Saben que esto invierte el orden, ¿no? Sería menos 1/3, aquí sería menos 1. ¿Cierto? A ver, ¿qué más? Valor absoluto, ¿no? Necesito que sea valor absoluto, ¿no? Valor absoluto. A ver, mira, si 1 sobre x menos 5 está entre menos 1 y menos 1/3, pero tú sabes que menos 1/3 es menor que 1, ¿no? Mira, tendrías entonces que 1 sobre x menos 5 es mayor que menos 1 y menor que 1, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que el valor absoluto de 1 sobre x menos 5, ¿qué cosa es? Es menor que 1. Bueno, esto es lo mismo que 1 sobre valor absoluto de x menos 5, menor que 1, ¿cierto? Pero le faltan 5 medios, ¿no? Entonces multiplica por 5 medios. X sería por 5 medios. Esto sería 5 medios. Y está acotado entonces. Toda la otra expresión racional ya está acotada, ¿no?
Toda esa expresión ya está acotada, ¿cierto? Mira, entonces analiza conmigo. Mira, tienes que 5 medios por 1 sobre el valor absoluto de x menos 5. Esto es menor que 5 medios, ¿cierto? Ahora, si le agrego valor absoluto de x menos 3 a la izquierda, aquí sería valor absoluto de x menos 3 a la derecha. Y se supone que toda esta cantidad, recuerda, toda esa cantidad tenía que ser, ¿qué cosa? Menor que epsilon, ¿cierto? Es decir, tendríamos que 5 medios de valor absoluto de x menos 3 tiene que ser, ¿qué cosa? Menor que epsilon. Si despejamos, tendríamos que el valor absoluto de x menos 3 tiene que ser menor que ¿quién? Menor que 2 epsilon quintos. Mira, entonces se deben cumplir dos cosas. Se debe cumplir por un lado, mira, se debe cumplir por un lado que el valor absoluto de x menos 3 tiene que ser menor que 1 para que se cumpla toda esta acotación. Y por otro lado se debe cumplir esto, ¿no? Que el valor absoluto de x menos 3 sea menor que 2 epsilon. Mira, de repente sus profesores les han dicho algo así como que, mira, en este tipo de ejercicios, hay una parte que es como que tu parte block, y después viene lo que se llama la parte limpia, ¿no? No sé si todavía hay algunos profes que usan les han hablado de esa forma, ¿no? O sea, en esa parte de blog es como que tú haces tus operaciones, la acotación, o sea, eso todavía no es la demostración, eso no es la demostración, es como que tu garabato, ¿no? Y luego recién aquí viene lo limpio, ¿no? Es decir, formalmente, dado un epsilon mayor que 0, tú dices, existe un delta, ¿y quién va a ser tu delta? Ya vimos que en estos casos elegimos el mínimo, ¿no? El mínimo entre 1 y 2 epsilon quintos. Y bueno, esta cantidad es mayor que 0, ¿no? Mayor que 0. Tal que, si 0 menor que el valor absoluto de x menos 3, ¿no? Es menor que delta. Entonces, si x menos 3 es menor que este mínimo, entonces, de aquí se desprenden dos situaciones, ¿no? Dos situaciones, ¿cierto? Si valor absoluto de x menos 3 es menor que delta, eso significa que valor absoluto de x menos 3 es menor que 1, y valor absoluto de x menos 3 es menor que ¿quién? Es menor que 2 epsilon quintos, ¿cierto? Ahora, pero de aquí, de este resultado, vimos que se desprendía, si valor absoluto de x menos 3 era menor que 1, aquí llegábamos a esto, ¿no? Llegábamos a que 5 medios por 1 sobre valor absoluto de x menos 5, esto era menor que ¿quién? Esto era menor que 5 medios de epsilon, ¿no? 5 medios nada más, ¿no? 5 medios. Y por otro lado tenemos que el valor absoluto de x menos 3 es menor que 2 epsilon quintos. ¿Qué hacíamos ahora? Multiplicamos ambas desigualdades, ¿no? Multiplicamos ambas desigualdades, ¿no? ¿Y qué te quedaba? Te quedaba 5 valor absoluto de x menos 3 sobre 2 veces valor absoluto de x menos 5 era menor que x. Pero recuerda que toda esta cosa era valor absoluto de ¿quién? De f de x más 3 medios. Y llegaste entonces a que el valor absoluto de f de x menos 3 medios es menor que epsilon. Entonces aquí arribita, a ver, voy a borrar esta partecita, ¿no? Ya, y ya concluyes, ¿no? Simplemente te falta colocar, por lo tanto, tenemos que quedar demostrado que el límite de f de x cuando x tiende a 3, por tanto vale menos 3 medios. Y allí concluye el ejercicio, ¿no? Allí concluye el ejercicio. Por ahí concluye. Entonces, ojo, esa parte que yo te dije que lo suelen llamar parte block, esa parte también debe ir incluida en la solución. Tengan cuidado, algunos se confunden y creen que no, eso no va, solamente debo colocar el limpio. No, 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 ¿ah? Te van a pedir todo. Seguramente ya te lo han dicho, te piden todo. O sea, todo esto, todo este block, todo este proceso de acotación, todo eso debe ir también, forma parte de la solución. Ya todo eso forma parte de la solución. Solo que esa es la parte formal, pero esta parte formal no sale de la nada, pues tuvo que haber salido producto de un análisis. Ya, esa es la parte de blog, ¿no? Por lo que esta parte tiene que estar ordenada y eso también te lo van a pedir al momento que tú realices tu solución. ¿De acuerdo? Bien,
Entonces, ahí hemos visto algunos ejemplos de demostraciones, ¿no? Algunos ejemplos de demostración, ¿ya? Bueno, hasta aquí nomás nos vamos a quedar. Ya si de repente por ahí hay algún otro ejercicio de demostración, ¿no? Ya de repente podría de repente pasárselos por el pasado. Pero por el momento nos quedamos aquí. ¿Ya? Por el momento nos quedamos. De repente, ¿alguna pregunta tiene alguien acerca de lo que hemos visto? No pude subir a YouTube porque, no sé, me salió aquí un error, no sé por qué. Lo que sí lo he grabado en la nube. En todo caso, entonces yo podría compartir la grabación ya, pero por el enlace, ¿no? Para que lo vean más adelante. O sea, eh, lo tengo grabado en la nube, pues, de Zoom, ¿no? Como no sé por qué, pero no me atacaba el YouTube. Entonces lo guardo en la nube. Ya yo lo comparto el vídeo al grupo. ¿Ya? Luego ya lo comparto el vídeo. ¿Ya? Listo. Ya chicos, entonces nos quedamos aquí. La próxima semana entonces podríamos ver algunos ejercicios, pero ya de límites al infinito. ¿Ya? Límites al infinito. ¿Ya? La próxima semana ya sería de límites al infinito o sea, límites infinitos y límites al infinito. Ya eso ya lo vemos entonces la próxima semana. ¿De acuerdo? Muy bien, ya listo. Nos quedamos aquí entonces.